Bueno, vamos a darle la bienvenida a Radamés Segura, es uno de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que aspira a la candidatura presidencial para los comicios del año que viene. Ya casi, si nos estamos poniendo al año, ya 13 meses que faltan. Hoy justamente 15. No, sería 16. No, es 15 de mayo esta vez, que cae 15 de mayo del 2016. Pero estamos 15 de abril. Ah, de abril, por eso, 13 meses. Sí, 13 meses. Justamente 13 meses. 13 meses. Bueno. 15 de mayo, falta un mes para descontar del año. Exacto. Bueno, Radamés, primero dinos cómo va, en qué está tu precandidatura. Exactamente. Porque en medio de todos estos fuegos artificiales, ustedes están siendo perjudicados por un debate que solamente tiene aparentemente solamente tiene dos polos, pero ahí están ustedes los que se lanzaron a hacer una campaña por la candidatura presidencial. Sí, ante todo, muy buenos días Juan Bolívar, muy buenos días Rafael. El proyecto nuestro, yo diría que va conforme a los planteamientos que nosotros nos habíamos hecho. Ustedes saben que en el PLD, ya que tú tienes los estatutos ahí, normalmente se vota por un padrón. El padrón del Partido de la Liberación Dominicana está integrado de unos 2.055 comités intermedios aquí en el país, y esos 2.055 comités intermedios a su vez integran unos 160.000 comités de base, y luego debajo de los comités de base pues están 2.6 millones de compañeros y compañeras. Entonces, el que vaya a hacer campaña interna, porque si no está en el padrón no tendría derecho a votar. En todas las elecciones internas del PLD se usa el padrón del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, un comité intermedio, que es un órgano, un organismo del partido que hace un trabajo en un área geográfica, tiene una doble función. Una función orgánica, pero también tiene una función de que es una mesa electoral. En los periodos electorales, el comité intermedio actúa como una mesa, donde el presidente del intermedio es el presidente de la mesa electoral y el secretario de organización, el secretario de asuntos electorales, son miembros de pleno derecho de esa mesa electoral. Entonces, es evidente que el trabajo mayor debe hacerse alrededor de los comités intermedios del PLD, que es donde están los miembros del partido que van a ejercer el derecho al voto. Y nosotros hemos procurado durante un buen tiempo formar núcleos de trabajo en esos comités intermedios. De hecho, cuando se habla de que hay 3 fuerzas políticas dentro del PLD con estructuras independientes, siempre se mencionan las fuerzas del presidente Medina, la del presidente Fernández y la nuestra, porque en materia estructural nosotros tenemos ya prácticamente en la casi totalidad de los comités intermedios del PLD una estructura de trabajo. Pero tú te has sentido menos que Francisco Javier y menos que... Bueno, pero oye lo que estoy diciendo. Me he sentido menos. Y menos que el secretario general. Sí, pero vamos a aclarar eso. Yo me he sentido menos que ellos desde el punto de vista de la exposición pública. La propaganda. Bueno, ellos han tenido medios para hacer propaganda. Han tenido medios, ¿verdad?, para influir en determinadas agencias y se le ha facilitado este tipo de trabajo a ellos. Pero no tienen la organización ellos no tienen que la tiene... estructura que nosotros tenemos en el seno del PLD. Ellos no tienen esa estructura. ¿Cuál es el procedimiento? Porque incluso, para ser más franco, el caso del compañero Reinaldo Párez y el caso del compañero Temístocles Montas, ellos son 2 cuadros muy importantes del sector o de las fuerzas que encabeza el presidente Danilo Medina. Entonces ellos no tienen estructura propia. Ya. Y al compañero Francisco Javier se le reputa siempre como una persona cercana al presidente Leonel Fernández. Y nosotros somos personas independientes que ni estamos con el presidente Fernández, ni estamos tampoco con el presidente Danilo Medina. Tenemos un proyecto propio, tiene nuestra propia identidad. A pesar de todo esto, todavía se mantiene. Bueno, yo te diría lo siguiente, como una paradoja, ahora nosotros estamos más fuertes de como estábamos antes. Fíjense que en la última encuesta de la SOCBI, ya nosotros estamos apareciendo con una puntuación. ¿Cuál es el procedimiento establecido en los estatutos para la selección
de candidato a la presidencia en el PLD? El Comité Central del PLD, que es la máxima instancia orgánica entre Congreso y Congreso, es el organismo que escoge los precandidatos a la presidencia de la República. Pero alguien ha dicho como que eso es el comité político que recomienda. No, el comité político es un órgano y a la vez un organismo ejecutivo del comité central. De hecho, los miembros del comité político pueden ser destituidos por el comité central porque el comité central es quien lo nombra. Excepto el presidente del partido y el secretario general, que son escogidos por votación directa de la base del PLD. Pero bueno, lo de órgano ejecutivo está claro, de una institución grande que dice un órgano ejecutivo es, bueno, los que van a ejecutar lo que nosotros mandamos. El comité central manda y el comité político ejecuta, es así. Claro, el comité central, lo que ha pasado en los últimos tiempos es que en gran medida el comité central ha sido absorbido desde el punto de vista funcional por un comité político donde está concentrado la mayor parte del liderazgo del PLD. ¿Por qué ha dejado de funcionar el comité? Porque ha dejado de funcionar como tal, porque en el comité central también está el secretariado del partido, que son las secretarías. Sí. Hay 3 o 4 tipos de secretariado distintos, un secretariado orgánico, un secretariado de masa, un secretariado tecnológico. Entonces, evidentemente, que todo esto debería funcionar con la Secretaría General, pero en realidad no ha funcionado al día de hoy como debe ser. Entonces, el comité político se ha convertido como en el lugar donde se deben decidir todas las cosas, lo cual no se le puede restar importancia al comité político, pero si se van a respetar los estatutos, a cada quien hay que asignarle lo que le corresponde. Ok. En un eventual gobierno del PLD, no vamos a decir presidido por quién, sino se reelige el PLD. A su juicio, ¿cuáles serían los énfasis que un nuevo gobierno del PLD debiera hacer en la gestión del Estado? Bueno, yo lo voy a decir por mí. En mi campaña interna, yo estoy proponiendo un gobierno de justicia social, un gobierno de equidad, un gobierno de igualdad, que es lo que se está haciendo ahora en la mayor parte del mundo. Ese gobierno de justicia social estaría basado en procurar el bienestar de toda la familia PLDista, pero sobre todo de toda la familia de la República Dominicana. Ahora, ¿cuáles serían los ejes en los que yo trataría de desarrollar este gobierno de justicia social? Bueno, primero, aquí hay que tomar en cuenta un asunto muy importante. La República Dominicana es un país pequeño que ocupa una isla con otro país también pequeño que es más pobre que la República Dominicana. Entonces, si la República Dominicana no se convierte en un país gran exportador de bienes y servicios, la República Dominicana va a tener muchos problemas en el futuro. Pero para poder ser un país gran exportador de bienes y servicios hay que hacer una serie de desarrollos. Por ejemplo, yo hablo de 4 desarrollos de infraestructura. El primero, el caso de la energía. Mientras en la República Dominicana no exista energía barata y abundante, ¿verdad?, de buena calidad, no hay competitividad. Me hablaría también del agua, tanto el agua potable como el agua para uso de irrigación y para otros usos. Aquí tiene que haber una política de agua que se cumpla. Estoy hablando también, un tercer eje de esto es, de la infraestructura, es el transporte. Aquí el transporte es un caos. Entonces, un país que no tenga un transporte bien garantizado, evidentemente que tampoco iría al desarrollo. Y el otro problema es el problema sanitario, que tiene que ver en este caso con el alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial. Son 4 grandes obras de infraestructura que el país tiene que darse para poder ser competitivo. Y alcantarillado, ¿y tú harías alcantarillado? Porque los gobiernos no quieren ese alcantarillado. Esta ciudad nada más tiene 5% de la vivienda. Bueno, pero hay que hacerlo porque ahora mismo, por ejemplo, el subsuelo del país, de las grandes ciudades, está siendo contaminado de una forma increíble. Y evidentemente que hay que buscarle salida a eso. Yo voy a poner un solo caso para resaltar la importancia de estas 4 grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, supongamos que hay en un barrio un pequeño salón de belleza, donde está una señora que es la propietaria del salón y hay varias mujeres que trabajan ahí.
Una mujer llega a arreglarse el pelo e inmediatamente lo que encuentra afuera es una plantita de gasoil con un ruido increíble y un olor infernal. Pero para poderse lavar el pelo, hay otra mujer que sale a buscar una cubeta de agua a unos 500 metros o hasta más, incluso agua contaminada. O a comprarla carísima. O a comprarla carísima a un tanquero. Y en tercer lugar, si la mujer que se va a arreglar el pelo dice, bueno, yo quiero ir al baño, dice, no entre ahí, que eso está totalmente tapado. Porque no hay, ¿verdad?, un alcantarillado pluvial ni sanitario. Y cuando esa persona se va de ese lugar, pues también tiene problemas con el transporte, porque no encuentra un transporte apropiado. Entonces, esas son cosas que evidentemente... O sea, las 4 renglones son agua y alcantarillado de uno solo, ¿o tú cuentas 2? No, alcantarillado... No, electricidad, agua, alcantarillado y transporte. Agua, transporte y alcantarillado sanitario y pluvial. Okay. Mira, voy a poner un ejemplo incluso de eso. En los años 60, la República Dominicana tenía más energía que Taiwán y que Corea del Sur. Y el año pasado, Corea del Sur tenía 76.000 megavatios instalados y la República Dominicana tenía menos de 3.000. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos gobernantes pensaron en grande, en el desarrollo de sus respectivos países. Apuntaron a las plantas a carbón, apuntaron a las plantas de gas de ciclo combinado, apuntaron incluso a la energía nuclear, porque entendía que sin energía barata y abundante no iba a haber competitividad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho aquí en la República Dominicana, en gran medida, es una política de parche. Ahora, el otro renglón grande que yo estoy... El problema, Radamés, que tú tuviste en la CDE... Sí, yo voy a hablar. Pero vamos a hablar de eso. Porque tú mismo eres una de las personas que más ha demandado la sinceridad y la honestidad en la cosa. Yo he lamentado que el PLD no haya resuelto el problema eléctrico. Pero si tú te pones a observar el plan que tiene el presidente Medina ahora, a partir del año 2012, fue el mismo plan que yo traje en el año 2004, pero que fue saboteado. Si era las 2 grandes plantas o 3 grandes... Bueno, hace un rato que se está discutiendo eso. Bueno, pero todo eso, ustedes lo recuerdan porque están ahí las estadísticas. Incluso personas muy inteligentes, muy preparadas, de la sociedad civil, y personas muy bien intencionadas, pues podríamos decir que se dejaron impresionar en aquel entonces por un enfoque neoliberal de la economía y por cuestiones que se veían, digamos, en las escuelas universitarias. Estoy exceptuando el caso de la gestión de Rafael en INTEC, pero evidentemente había eso. Y los hechos han demostrado que yo tenía la razón ahí. Entonces, el otro renglón en el que yo quiero hacer énfasis es lo que Juan Bosch definió como el ciclo de las necesidades básicas de la población, que son salud, alimentación, vivienda y educación. El presidente Medina está haciendo énfasis en la educación, pero esto es como si fueran 4 patas de una mesa. Él está trabajando con una pata. Y si yo estuviera, pues yo trabajaría con las 4 patas de manera simultánea. Aunque el crecimiento fuera más lento, ¿verdad? Pero habría que hacer un crecimiento de manera simultánea. De forma tal que esos son, a mi modo de ver, los grandes retos que tendríamos que enfocar para el futuro y que hay que reconocer que ni los gobiernos del PLD, ni los gobiernos del PRD, ni los gobiernos del Partido Reformista han logrado al día de hoy resolver esos problemas que yo estoy diciendo de una manera sistémica y estable. Radamés, ayúdanos a vislumbrar qué va a pasar en la reunión del 19 en la Comisión Política. Tú me recuerdas a un pequeño artículo que escribió Juan Bosch cuando después que salió del PLD, dice, ¿y qué va a pasar? Sí. Ayúdanos. El PRD quedaría proscrito por siempre jamás. Entonces, miren, hemos dicho, y ustedes lo estuvieron mencionando esta mañana, que conforme a los estatutos del PLD, le corresponde al Comité Central escoger a los precandidatos presidenciales. Así ha sido las otras veces, porque hay gente confundida. Dice que porque en el año 2011 competimos un grupo y nos escogió el Comité Central. O sea, no hay duda que ha sido el Comité Central. Y el Comité Central que tiene que escoger. Y es que lo baja a la base. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo voy al Comité Central
e inscribo mi precandidatura para que el Comité Central la pondere, la someta a votación y se apruebe. Teóricamente yo no tengo ningún inconveniente para eso, porque ni la Constitución de la República me lo prohíbe, ni me lo prohíbe tampoco el partido. Eso mismo le pasaría al compañero Francisco Javier, al compañero Reinaldo, al compañero Temístocle, y le pasaría también al presidente Leonel Fernández. En este momento la Constitución de la República no se lo prohíbe, ni se lo prohíbe tampoco el partido. Ahora, si el compañero Danilo Medina, estoy hablando de manera hipotética, fuera a inscribirse, no podría hacerlo porque la Constitución de la República se lo prohíbe. Pues de ahí es que viene la idea de que entonces el comité político ordene una reforma de la Constitución para que No, pueda hacerse. yo no diría como que ordene, sino decida. Yo lo que digo es lo siguiente. Pero digo, ordene a los ¿Qué es lo que legisladores, sea- porque se aduce que qué- los qué legisladores es lo que- tienen que ser obedientes a lo que decide el Sí, comité pero ¿qué es político. lo que se ha formado? Y tú mismo estabas apoyando por la democracia. El hoy presidente Medina, en su campaña electoral, siempre hablaba de que no se iba a reelegir. Sí, sí, no, eso. E incluso a principio de su gobierno había gente que hablaba con él y salían diciendo, Bueno, lo dijo públicamente también. y salían diciendo No, que él no se iba a reelegir. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Y eso ustedes lo conocen mejor que yo. Como siempre. Con las ejecutorias del gobierno del presidente Danilo Medina, pues se ha ido creando una corriente de simpatía en amplios sectores de la población. Entonces la gente ve que su estilo, su forma, da frutos, que gusta, y no solo están reconociendo que está haciendo un gran gobierno, que tiene una gran simpatía, conforme a esas encuestas, que tú mismo eres un analista de ellas, sino que cuando le preguntan a las personas que si quieren la reelección, una mayoría muy significativa dice que sí. Entonces, el clamor de la gente se entiende que iría orientado, según las encuestas, a reconocer que el presidente está haciendo una gran gestión, pero también iría orientado a reconocer que quieren que se quede. Entonces, según esas encuestas. Ahora, yo he dicho en reiteradas ocasiones que este es un tema que debe ser discutido en el comité político del PLD, debe ser ponderado, Ok. su pertinencia o no, porque el hecho de que el comité político del partido o el comité central o cualquier instancia calificada diga, bueno, nosotros estamos ponderando esto y vemos que sería conveniente una reforma constitucional para facilitar, ¿verdad?, que el presidente Medina continúe 4 años más. Ese hecho no viola ninguna letra o ningún artículo de los estatutos del PLD, porque no se trata de un asunto interno del PLD, es un asunto que involucra a todo el partido. Entonces, en el caso del presidente Medina, yo he dicho que él nunca sería precandidato. Él o es candidato o no es nada. Entonces, evidentemente, que tocaría con libertad escoger a los compañeros del partido, ponderar si eso es lo más conveniente en este momento o si no es lo más conveniente. Pero en el comité político. No. Es que tú dijiste ahora que hace poco hablaste del comité político. No sé si está contradiciéndote con lo que había dicho antes, que era el comité central. Sí, pero yo he dicho que el comité político debe ponderar. Ponderar. No es que debe elegir. No. Ponderar la reforma de la Constitución. Pero Claro, entonces porque lo tiene que remitir Porque vamos, al comité pero central. vamos a ponerlo completamente claro. El comité central es convocado por el presidente, probablemente siempre a instancias del comité político como organismo. Y los temas de la agenda no son temas sueltos, son temas que se discuten primero en el comité político. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el año 2011, previamente a la reunión del comité central, nos reunimos el presidente Fernández y los precandidatos, y estaba el compañero Danilo Medina, el compañero Franklin Almeida, el compañero Francisco Javier, el compañero José Tomás, estaba yo, y estaba también, creo que estaba también el compañero Domínguez Brito. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que llevar la propuesta de ustedes al comité central. Entonces esa propuesta podía ser sometida al comité central por una plancha, mediante una plancha, o individualmente. Y se acordó que fuera una plancha al comité central. Entonces, los temas de agenda para el comité central, normalmente lo discute el comité político y trata de llevar una posición consensuada.
Porque si, por ejemplo, cada miembro del comité político se pusiera en el comité central, aunque es miembro del comité central, a emitir su propia opinión, entonces esa instancia que es el comité político no estaría haciendo su trabajo. Entonces yo no he hablado que en el comité político se escoja al presidente Danilo Medina. Ponderen. Que en el comité político debe ser ponderado este asunto. Incluso el propio comité político dirá, en el caso de que el comité político hiciese una ponderación que ameritara que la base que lo conociera el comité central o la base del partido, entonces el comité político lo lleva al comité central. O si el resultado que hay en un sector, ¿verdad? Vamos a poner la gente que apoya a Danilo, dice, bueno, yo no estoy satisfecho con lo que se está haciendo aquí, yo quiero apelar al comité central, puede apelar al comité central. Es decir, hay una democracia donde en el comité político se discuten estos temas, no se pueden tomar decisiones de esa naturaleza porque el comité central es quien escoge los candidatos. Se pueden hacer ponderaciones para someterlas. De ahí se deduce, Radamés, lo que hemos sostenido nosotros, que no va a haber una decisión definitiva el próximo domingo en el comité político como hay gente que espera, sino que el comité político lo más que puede hacer es emitir una opinión, pero remitiéndola al comité central para que éste tome la decisión. ¿Es así? Claro, en el comité central, en el comité político también, por ejemplo, para el proceso electoral de las primarias, se abre esta cuestión. Hay que escoger una comisión, que esa comisión es la comisión electoral, pero esa comisión hay que preparar un reglamento, que sería el reglamento electoral. Ahora, no vamos tan largo, tan lejos. A tu juicio, el comité político pondera la conveniencia de reforma de la Constitución. Según también la práctica, el comité político es que dirige la agenda legislativa, ¿sí? Controla a los legisladores. El comité político, si pondera positivamente que se debe reformar la Constitución, puede instruir a sus legisladores del partido de que apoyen la reforma constitucional. Ahí hay una zona gris. Ajá. Vamos a decir así. Fíjense, normalmente el PLD ha tratado de buscar sus posiciones por consenso. Ok. Para evitar fraccionamiento, ¿verdad? Porque ya tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido con otros partidos, para no mencionar nombres. Entonces... No, pero además hay una cosa. Ustedes tienen una gran experiencia. Ustedes protagonizaron la más grande división del PRD. Sí, bueno, ok. Pero está bien. Porque yo oigo hablar a los PLDistas de que los PRDistas tienen un montón de división. Yo digo, pero el PLD protagonizó la más grande división del PRD. Hay un pasado, que lo tenemos todos. Tenemos la mala suerte de que Dios le ha dado libertad al hombre para que el hombre pueda actuar a discreción, pero... Y le ha dado memoria. No le permitió al hombre cambiar el pasado. Entonces ya el pasado tenemos que vivir con él. Ya. Y tomarlo como una determinada experiencia, ya sea buena, regular o mala, ¿verdad? Bueno. Entonces, en esos casos, todo lo que se vaya a ponderar ahí, en el comité político, que tenga relación con el tema electoral, se puede hablar de un reglamento, se puede hablar de una comisión, pero en el caso del tema del presidente, que tiene que ver con el presidente Medina, porque hay que tomar en cuenta que el presidente Medina es miembro del comité político. Sí. Y estaría ahí. El presidente Fernández es también miembro del comité político y es también un aspirante. Porque si, por ejemplo, el presidente Fernández no fuera un aspirante, entonces hay ciertas cosas que pudieran ser de manera distinta. Ahora, ¿qué ocurre entre el presidente Medina y el presidente Fernández? Que se necesitan mutuamente. Claro. Por ejemplo, si se fuera a promover una reforma constitucional, los votos del presidente Fernández en el Congreso son votos muy importantes. Porque aunque el PLD se unificara como partido, se necesitan 148 votos para pasar una reforma constitucional. Y evidentemente el PLD solamente podría reunir, en el mejor de los casos, 126 o 128. Tendría que buscar por lo menos 20 en la oposición. Así es. Esto es en el PRM, en el PRD y en el Partido Reformista principalmente. Entonces, esos temas desde el comité político que se discutan, tiene que haber un consenso, porque si no, el asunto se cae inmediatamente. Pongamos, hipotéticamente, que se plantea el tema ahí, y el presidente Fernández dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Ya. Entonces el tema cae ahí mismo.
puede ser que los que están de acuerdo digan, bueno, queremos discutirlo en el Comité Central, que es una instancia, y ahí se puede someter una votación. Pero también pueden decir, vamos a someter la votación aquí, en el Comité Político, y va con nuestra recomendación para el Comité Central. Yo no hago esas recomendaciones así, No por lo lo harías siguiente. Tú no lo harías así. Juan Bolívar. Porque mira, el Comité Político tiene 35 miembros. Hay quienes dicen que ahora mismo el tema de la modificación constitucional para facilitar la reelección tiene por lo menos 20 y pico. Tendría mayoría, ¿verdad? Pasaría. Pasaría sin problema en el Comité Político. Sacaría por lo menos más de 18 votos. Entonces, ¿pero qué ocurre con los que están opuestos? Ya los que están opuestos estarían declarando una posición completamente distinta. Y se quiere precisamente evitar eso, porque los que están opuestos ahí van a hacer valer su derecho en el Comité Central, y el Comité Central, a su vez, está integrado por compañeros que siguen al compañero Danilo Medina, compañeros que siguen al compañero Leonel Fernández, y compañeros que nos siguen a nosotros. Nosotros tenemos incluso más de 30 miembros del Comité Central. Bueno, y entonces, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Cuál va a ser la suya entonces? La posición mía... Tú eres miembro del Comité Político. Bueno, desde el 98. Por eso. ¿Cuál es tu posición entonces? Mi posición para es... el domingo. Mi posición es la que decida el Comité Político del PLD. Fíjate. Hoy tú no vas a dar opinión. No, mira qué es lo que pasa. En el PLD estamos acostumbrados a que las decisiones orgánicas se discuten en el seno del organismo. Porque inmediatamente yo fija una posición en los medios de comunicación, pues evidentemente que esa posición yo debo hacerla valer al interior. Entonces yo personalmente no sé cómo se van a discutir esos temas, cómo se van a abordar. Lo que yo he llamado, y lo que yo he hecho es un llamado a la unidad. Y he dicho que el PLD no es del presidente Danilo Medina, no es del presidente Leonel Fernández, no es de Radamés Segura, ni de ningún aspirante. El PLD es un hermoso instrumento creado, organizado y desarrollado por Juan Bosch y legado al pueblo dominicano para facilitar los cambios y las transformaciones que el país necesita. Entonces nosotros somos todos dirigentes y de ninguna manera podemos atentar contra la unidad del partido. El PLD hoy es un partido grande y vigoroso. La última encuesta le daba al PLD 56%. En ese contexto... Y el partido que estaba más cerca tenía un 30%. En ese contexto, ¿cuál sería lo que tú desearías? ¿O qué beneficia al PLD y a la República Dominicana? Bueno, al PLD lo beneficia permanecer en el poder más allá de agosto del año 2016. Okay. Ahora, ¿con quién hacerlo? Porque fíjense que lo que hay ahora mismo en el PLD... Según tú es con Radamés Segura. Bueno, que debe serlo, ser conmigo, ¿verdad? Porque si estoy pregonando eso, debe ser claro, por en eso. El PLD hay un amasijo de intereses particulares. Porque yo quiero ser presidente, Leonel quiere volver a ser presidente, probablemente Danilo quiere quedarse en la presidencia, y los demás que están compitiendo también quieren ser presidente. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene al PLD? Ese es un tema que se debe discutir a profundidad en el comité político. Tratando, ¿verdad?, de no violentar nada, tratando de entender y de poner los intereses particulares por debajo del interés general del partido, que es mantener su unidad y permanecer en el poder. Entonces, yo no debo dar una explicación aquí de mi punto de vista, porque pero sería ya tú has dicho una violación claro que metodológica. Tú eres partidario de que se pondere, pero que eres consciente de que en el Comité Central que tiene que decidirse. Que es en ¿Ese el es el comité... resumen? No, yo lo que digo es, yo soy partidario de que ese tema se pondere. En el Comité Político. Pero el Comité Central será la última instancia. Ahí, desde el punto de vista de que los estatutos le asignan al Comité Central la escogencia de los precandidatos presidenciales. Entonces no estábamos perdidos nosotros. No, ustedes estaban haciendo un análisis. Mira, yo incluso estuve haciendo un ejercicio mental para ver en qué organismo tú estabas y en qué organismo estaba Rafael. Ya una vez no tenemos que poner a esos dos ya, por lo menos a nivel del Comité Central. Un par de veces me ofrecieron sí, pero digo, algún organismo. Yo comencé primero mirando el Comité Central y digo, tenemos que tener estos pilares por lo menos a nivel del Comité Central, porque son dos grandes pensadores. Radamés, con tu experiencia, grandes comunicadores. Con tu experiencia política, tú presagias
unificación o confrontación. Acuerdo o confrontación. Pueden ocurrir las dos cosas. Pueden ocurrir. Tú no descartas. No, porque fíjate, ¿qué es lo que ha pasado en el PLD? Juan Bosch le donó al PLD 3 joyas. Una, la disciplina. Otra, los métodos de trabajo. Y 3, la unificación de criterios, que es la que estamos mirando. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la disciplina? Juan Bosch habló siempre de una disciplina consciente. Pero hay gente en el PLD que ha hablado de una disciplina impuesta. Y ese tipo de disciplina impuesta pues ha traído como consecuencia mucha rigidez, un relajamiento de los métodos de trabajo del partido y la presentación de ideas y de conceptos fuera del seno del PLD, porque la gente ha querido expresarse y entiende que no ha habido la tribuna o que no ha habido, digamos, el estamento que permita canalizar ese tipo de inquietudes. El PLD también es una expresión de la sociedad dominicana y hay de todo, como sociedad dominicana. Entonces hay gente que ha incurrido en malas prácticas desde el punto de vista, por ejemplo, interno, de hacer fraude, de poner zancadilla, incluso en el último proceso para la ampliación del Comité Central, pues hubo 2 procesos que fueron llevados al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa. Es decir, evidentemente que en el PLD hay esos problemas también. Yeah. Entonces nosotros tenemos que tratar de actuar con madurez para evitar ese tipo de desbordamiento y procurar que el PLD no caiga en una situación como la que han caído otras organizaciones, que ha sido difícil. Ahora, se sabe que en la política hay muchas pasiones y por lo tanto no estamos exentos de un desbordamiento y de que la gente quiere, pues vamos, ¿verdad?, a desearle a Radamés Segura éxito y al PLD que salga adelante aplicando sus mecanismos democráticos, los estatutos, las normas, que eso es lo que la sociedad dominicana reclama de todas sus instituciones, y los partidos políticos son fundamentales, no hay ninguna duda. Vamos a esperar que predomine, digamos, la institucionalidad partidaria. Me permiten un segundo, yo quiero decir que ustedes, a través de los medios de comunicación, incluso las redes sociales y todo esto, le han hecho un servicio inestimable a favor de la transparencia, a favor de la lucha contra la corrupción y una serie de males y de la falta de institucionalidad que tiene el país. Entonces yo los exhorto a que continúen con esa lucha, porque incluso en el PLD, que es un partido que debía haber sido la vanguardia, hay muchos temas en que la sociedad es quien ha empujado al PLD a bueno, no tuvimos tiempo de entrar ahí para ver. Pero hay que reconocerlo. Sobre esos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias y suerte y éxito.